Sí, hermano. Ya, amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a comenzar con el módulo 2 de Doctrinas Fundamentales, que es acerca de la unión hipostática de Cristo. Y, y para comenzar vamos a leer una frase de San Agustín. Dice acerca de Cristo: esto conducía a su dignidad, que antes de que viniera al mundo, varios heraldos debían anunciar de antemano su venida, como de un gobernante supremo. Cuanto más grande se acercaba el juez, más larga precedía la fila de los heraldos. Agustín, Tratado 31, sobre el Evangelio de Juan. Y así vamos a comenzar este módulo acerca de la unión hipostática de Cristo, con esta frase de San Agustín, que nos dice que Cristo es predicado en toda la Escritura. Y mientras más se acercaba su venida, más grande era la fila de heraldos que le precedía. En el módulo 1 estudiamos la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? De acuerdo a lo que pudimos estudiar, de acuerdo a la definición clásica de la doctrina, podemos afirmar lo siguiente: que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. También podemos delimitar la doctrina a través de tres negaciones, que la primera de ellas es que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Para así concluir con una afirmación monoteísta de que creemos que solo hay un Dios. El énfasis es en un Dios, porque creemos en un solo Dios, un Dios que subsiste en tres personas. Vimos cómo la doctrina se clarifica en la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo vimos la distinción de personas, su divinidad indiscutible, los plurales divinos, instalándose la complejidad interna dentro de la divinidad y también la economía de esta dentro del plan redentivo. Esta queda clarificada en la encarnación del Verbo, sobre todo y de forma muy especial en el bautismo de Jesús, donde en un lugar y tiempo histórico determinado, las tres personas de la Trinidad interactúan abiertamente. De igual forma vimos cómo la iglesia de los primeros siglos entendió este misterio y cómo resguardaron esta doctrina ante postulados como los de Arrio, quien situó al Verbo en el orden de lo creado y no como divinamente eterno, como Dios. Con aquella frase que quedó plasmada en el tiempo, cuando dijo: hubo un tiempo en el que no existía. Esto llevó a una gran controversia que escaló de manera tal que culminó finalmente en un concilio en Nicea, donde se declaró al Hijo como engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Esta distinción puso al Hijo en el lugar que le corresponde, no como criatura, sino como el Creador mismo. Atanasio y los capadocios fueron heraldos en defender la doctrina y el lenguaje propuesto en Nicea, pues entendían que nuestra salvación dependía de que el Verbo fuera plenamente Dios. Como dijo Gregorio de Nizanceno, permaneció como era y asumió lo que no era. Así también dijo: lo que no se asume no es sanado. Así también vimos que Nicea fue ratificado en Constantinopla en el año 381 y se confesó al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad ante el ataque de un grupo que aplicó la lógica arriana al Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Entonces, si el Hijo es eterno y de la misma esencia del Padre, es decir, homoousios, ¿cómo se relaciona esa verdad con su nacimiento,
sufrimiento, muerte y resurrección? La respuesta introductoria simple es a través de la unión hipostática, la cual enseña que en Jesucristo hay una sola persona y dos naturalezas, divina y humana, unidas sin mezcla ni separación. En la Trinidad estudiamos la identidad eterna del Hijo. En la unión hipostática estudiaremos cómo ese Hijo eterno asumió nuestra humanidad para salvarnos. La unión hipostática establece que el Hijo eterno de Dios asumió una naturaleza humana perfecta sin perder su naturaleza divina. No podemos hablar, ¿cierto?, de doctrina sin consultar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y como mencionamos, ¿cierto?, la semana pasada, la revelación es progresiva. Y ya vimos cómo el Antiguo Testamento instala la expectativa mesiánica. Dios no reveló a Cristo como un destello repentino, sino como un despliegue orgánico de un plano maestro. La palabra del Señor, ¿cierto?, a través de esta revelación progresiva va dando identidad a este Redentor. Va dando la identidad al Mesías. Nos va revelando quién es ese Redentor esperado por la humanidad. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, con el protoevangelio, la promesa de un Redentor, ¿cierto? En el contexto del Génesis, ¿cierto? Una historia muy conocida por todos, cuando la humanidad cae en pecado, entra el pecado al mundo. Y el Señor dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, ¿cierto? Este es el protoevangelio. Y para los que no conocen, este concepto es la primera, semilla del evangelio. Y esta promesa va a instalar la expectativa de un redentor humano, de la simiente de la mujer. La línea del pacto abrámico, ¿cierto? Dios llama a Abraham de la tierra de Harán y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y de esta forma establece un pacto con Abraham. Usted conoce la historia, ¿cierto? La ha leído quizás más de una vez. Sin embargo, para cerrar el punto, vamos a ir a Gálatas 3:16, que nos dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas se concentran en el descendiente de Abraham, es decir, un ser humano, y Pablo nos dice que ese descendiente es Cristo. La promesa del rey davídico, ¿cierto? En 2 de Samuel, capítulo 7, nos muestra a un David que reina, ¿cierto?, en reposo. Dios le había dado victoria sobre sus enemigos. Y en una conversación que tiene con Natán, el profeta le dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Usted, bueno, va a poder leer el capítulo completo, pero lo interesante es que Dios le habla a Natán de noche, más adelante en los versículos siguientes, y le da un mensaje para David, y le dice: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? No me voy a detener mucho tiempo en esta porción de la Escritura, sin embargo, llama mucho la atención lo que está pasando en esta parte de la Escritura. Más adelante le pregunta si acaso él ha mandado o ha ordenado a otro que le edifique casa de cedro. Y le va a decir, le va a recordar, ¿cierto?, que él lo sacó, él era pastor de ovejas, David, y él lo sacó de ese lugar y lo estableció como rey, indicando que él es el soberano de la historia. Él lo puso como rey. Él tiene el control y le dice a David lo siguiente:
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y esto es maravilloso lo que está diciendo Dios aquí a David. Le está diciendo que Él es el que tiene el dominio sobre toda la historia. Le dice al principio, tú me habrás de edificar casa. Y ahora le está diciendo, yo te voy a edificar casa a ti. Y en Samuel, en 2 de Samuel 7, del 12 al 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será eterno, estable eternamente. Aquí Dios está vinculando toda la revelación a la expectativa mesiánica del rey davídico. Y para cerrar el punto nuevamente, vamos a acudir al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, ¿cierto? Capítulo 1, los versículos 31 al 33. Vamos a avanzar aquí de diapositiva. Y el ángel le dice a María lo siguiente, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El cumplimiento del rey davídico se cumple en el nacimiento de Jesús, el Verbo encarnado, quien es el Hijo del Altísimo e Hijo de David. Más adelante vamos a retomar este tema nuevamente, pero instala una tensión que se produce con esta afirmación. ¿Cómo puede ser el creador de David y a la vez su descendiente? También vemos los salmos David, los salmos mesiánicos, ¿cierto? El Salmo 2 específicamente, el versículo 7 dice, yo publicaré decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y más adelante le dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, ¿cierto? El autor de Hebreo nos va a decir que ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. El Salmo 101, ¿cierto? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús va a confrontar, ¿cierto? En el Nuevo Testamento a los fariseos con esta pregunta. ¿De quién será hijo el Cristo? Y ellos le responden, de David. Entonces Jesús le pide que le respondan por qué David le llama mi Señor. Ellos no saben qué responder. La palabra, cierto, nos revela que el Mesías será descendiente de David, pero su dignidad excede a la de un rey meramente humano. Es Señor de David. Su autoridad no se limita a un lugar geográfico, sino que se extiende a toda la tierra. Todas las autoridades le deben honrar, pues tiene potestad para juzgar y castigar los agravios de todas las eminencias de la tierra. En Isaías también, ¿cierto? El siervo sufriente, uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento. Como dicen por ahí, ¿cierto? Es el Evangelio del Antiguo Testamento, donde se nos dice que el siervo de Dios cargará el pecado de su pueblo y morirá vicariamente. Sin embargo, pese a morir, verá el fruto de su sacrificio y vivirá eternamente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto indica, ¿cierto?, que los beneficios de su sacrificio se extenderán hacia el futuro. Así también la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos van a dar indicios de la deidad mesiánica, ¿cierto?
Isaías nos va a decir que el siervo de Dios será concebido de manera virginal y que este será señal de que él es el Mesías prometido. Y su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Respecto a ese niño, Emanuel nos dice que el principado es sobre su hombro y que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así también en Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El niño prometido carga sobre sus hombros el principado, pero además recibe títulos usados exclusivamente para Dios. Y además posee un origen que trasciende lo meramente temporal. El Antiguo Testamento no nos va a dar una fórmula técnica, ¿cierto?, acerca de las dos naturalezas en una persona, pero deja instalada la siguiente tensión. El Mesías será verdadero hombre, sufriente y ahistórico. Y además el Mesías portará dignidad, autoridad y atributos que apuntan más allá de una mera criatura. Estos son los, las tensiones que deja instalada la revelación en el Antiguo Testamento. Ahí está, sí. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nos va a decir, ¿cierto?, que acerca del nacimiento de Jesucristo, primero que va a ser concebido del Espíritu Santo. Eh, Se le dice, ¿cierto?, a José, que no tema recibir a María como mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento, ¿cierto?, de Isaías. Así también, ¿cierto? Lucas va también decirnos lo mismo, ¿cierto? Eh, Cuando se le anuncia el nacimiento, le dice, el ángel a María le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como nos dice Gálatas, ¿cierto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no vino como un ser humano aparente, sino como nacido de mujer dentro de la historia. ¿Cierto? También el Nuevo Testamento nos da luz acerca de la verdadera humanidad de este Mesías Rey. En Lucas nos va a decir que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así también en Mateo 4.2 dice que después de haber ayunado los 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Se cansó en el camino, ¿cierto? Y en el Getsemaní, ¿cierto? Esta imagen tan maravillosa nos enseña la verdadera humanidad. Se le nota, ¿cierto?, vulnerable, verdaderamente una imagen que nos acerca a Dios. Se entristece y angustia en gran manera y le dice a sus amigos, a los apóstoles, a su círculo íntimo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Va a orar a su padre y le va a decir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas nos narra esta escena de la siguiente manera, nos va a dar otra perspectiva. Dice que él se apartó en Getsemaní de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis queridos hermanos, esta escena es alimento para nosotros. Podemos confiar en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. En Getsemaní Jesús se identifica con la humanidad, pero a su vez con el siervo de Dios, aquel que hace la voluntad de su Padre y no la suya propia, a diferencia nuestra, ¿cierto? En la cruz sigue haciendo la voluntad de su Padre pese a su agonía. Vamos a ver que después de haberse cumplido todo, dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para Jesús, mis queridos hermanos, no hay atajo, no hay vías de escape. Él vive la verdadera humanidad experimentando el dolor y el quebranto, pero no deja de hacer la voluntad de su Padre. Como nos dice Hebreos, ¿cierto? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Más adelante, ¿cierto? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados de su pueblo, del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 nos va a decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Herman Bavinck nos va a decir lo siguiente, en el caso de Cristo, esa fe y esa esperanza no fueron vacilantes, sino firmes y sólidas. Hicieron que Él, el pionero y perfeccionador de nuestra fe, se mantuviera firme en medio de la tentación, permitiéndole, por el gozo que Él esperaba, como recompensa por su misión, soportar la cruz y menospreciar el oprobio. También nos va a decir Karl Bornhauser, nos va a decir lo siguiente, aprendió la obediencia, no en el sentido que fue pasando gradualmente de la desobediencia a la obediencia, sino en el sentido de que en y por medio del sufrimiento demostró cada vez más su obediencia perfecta mediante sus actos. Jesús crece, tiene hambre, se cansa, sufre, es tentado sin pecado. Como señala Babin y Bornhauser, Jesús se convierte en el pionero y perfeccionador de nuestra fe al caminar por la vía del sufrimiento en obediencia a Dios, evidenciando de esta forma su ética y moral perfecta. Los apóstoles, ¿qué nos van a decir acerca de la verdadera humanidad de Cristo? Juan nos dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En segunda de Juan nos va a decir, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que que Jesucristo, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El mismo apóstol, ¿cierto?, que declara que el Logos era Dios, condena a todos aquellos que niegan que Él vino en carne, atribuyendo esa negación a la obra de Satanás. El Hijo Eterno entrando en la historia, ¿cierto? Juan nos va a decir que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan, en el versículo 14, nos va a decir que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Dios y el verbo se hizo carne, mis queridos hermanos, es el texto más decisivo para introducir la unión hipostática de Cristo.
La evidencia de la verdadera deidad de Cristo, ¿cierto? Jesús le dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿cierto? En ese momento no hubo duda alguna, además de afirmar de que era preexistente, se identifica con el nombre de Dios dado a Moisés en Éxodo 3:14. Como resultado de su afirmación, los judíos quisieron apedrearlo en ese mismo instante. También, ¿cierto? Vemos a Jesús perdonando pecados y a Tomás, ¿cierto? Diciendo, Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Tomás, después de verlo resucitado y siendo confrontado por Jesús a causa de su incredulidad, hace esta afirmación y le llama, en el del griego, kurios y teos. Jesús no le corrige, acepta la declaración, afirmando que más bienaventurados serán aquellos que crean de la misma manera sin la necesidad de ver. Este énfasis utiliza Juan para cerrar el capítulo afirmando que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cierto? En Colosenses nos van a decir que agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También más adelante nos va a decir que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cierto? Esta declaración de la Sagrada Escritura han sido llamada la catedral cristológica, puesto que afirman que Cristo es plenamente Dios. En Cristo no hay un porcentaje de Dios, sino es plenamente Dios. Con Cristo, mis hermanos, no tenemos una parte de Dios, sino tenemos a Dios mismo con nosotros. Él es Emmanuel. Bueno, Hebreos también nos va a decir que el Hijo Eterno de Dios es el heredero de todo, causa de la creación, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De acuerdo con la narrativa bíblica, Cristo es confesado como Dios, posee plenitud de deidad y comparte prerrogativas divinas. Así también, ¿cierto? En Timoteo nos va a decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También nos va a dar más evidencia acerca de la unidad personal de Cristo eh, en 1 Corintios 2 del 7 al 8, ¿cierto? Va a decir que lo siguiente, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así también, cierto, en Hechos 20, también va a decir algo similar. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El mismo Cristo es llamado Señor de gloria, es crucificado, es el mismo sujeto personal que actúa según ambas naturalezas. La Escritura nos obliga a afirmar tres cosas al mismo tiempo: que Cristo es verdaderamente Dios, que Cristo es verdaderamente hombre y que Cristo es un solo sujeto personal. Este triple dato bíblico es el que la Iglesia intentará proteger con un lenguaje cada vez más preciso. Y son las verdades, y son estas verdades las que la Iglesia de los primeros siglos debieron desarrollar con un cuidado y precisión de los mejores arquitectos. De lo contrario, la estructura colapsaría. El puente a construir, de acuerdo nos dicen las Sagradas Escrituras, debe estar bien anclado a ambos extremos, en el lado de la divinidad y en el lado de la humanidad.
a través de una sola persona, un solo mediador entre Dios y los hombres, para que la salvación sea viable. El desarrollo de esta doctrina impacta directamente en aquello, en nuestra salvación. Como vamos a recordar nuevamente la frase de Nisanciano, lo que no se asume no es sanado. Así que, mis hermanos, vamos nuevamente a acudir, ¿cierto?, al DeLorean para trasladarnos al siglo IV, al siglo V, perdón, específicamente al año 431, a la ciudad de Éfeso. Antes vamos a ver, ¿cierto?, qué pasó entre Constantinopla y Éfeso, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, en el módulo pasado, ¿cierto?, que el concilio de Constantinopla confirma la fe nicena y conservó la confesión del Hijo como consustancial al Padre, es decir, homoousios, además de afirmar con claridad la plena deidad del Espíritu Santo. Con esto, la Iglesia consolida el marco trinitario desde la cual luego se abordaría la cristología, ¿cierto? Después del 381, aunque el arrianismo pierde fuerza oficial, surgen nuevas tensiones. Una vez afirmada la plena deidad del Hijo, la pregunta pasó a ser la siguiente: ¿cómo se relacionan en Cristo la divinidad y la humanidad? Historiadores como Philip Schaff describen este periodo postniceno como un tiempo de fuerte productividad doctrinal en el que la Iglesia pasó de la clarificación trinitaria a la cristológica, ¿cierto? Y en ese lapso, ¿cierto?, surgen varias desviaciones, como por ejemplo el apolinarismo, que sostenía que Cristo tenía un cuerpo humano, un alma humana, pero un espíritu divino, diciendo que el Logos ocupaba el lugar del espíritu, neuma del hombre, ¿cierto? Esta herejía fue rechazada, respondía nuevamente los ecos, ¿cierto?, de Gregorio de Nizanceno, a través de esa frase, ¿cierto?, que pasó a la historia: lo que no es asumido no es redimido, ¿cierto?, aludiendo a las escrituras que afirman que el Mesías debía participar de nuestra misma naturaleza, carne y sangre y según nuestra semejanza. Si Cristo no asume plenamente el humano, no redime plenamente al hombre. Y esta línea fue muy importante en la reflexión de los padres capadocios. También en este tiempo, ¿cierto?, se empiezan a consolidar dos grandes centros teológicos, que son la Escuela de Alejandría, eh, dentro de su desarrollo teológico, cristológico, enfatizan, ¿cierto?, la unidad en la persona de Cristo, y también se destacan por utilizar un lenguaje más alegórico. El lenguaje utilizado, el riesgo que se corría con este lenguaje era que ponía en riesgo de diluir las distinciones naturales, ¿ya? Dentro de sus principales exponentes se encontraba Cirilo de Alejandría, quien también iba a jugar un papel clave en Éfeso. Y por otra parte, tenemos la escuela de Antioquía, del patriarcado de Antioquía, ¿ya?, en la cual se enfatizaba una clara distinción entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Utilizaban una interpretación histórico-gramatical. ¿Y cuáles eran los dos temores de ambas escuelas? De la Alejandría era dividir a Cristo en dos entidades separadas, perdiendo la realidad de la encarnación. Y por la otra parte era el de mezclar las dos naturalezas, donde Dios sufriría cambios, mutaciones al absorber lo humano, ¿cierto? Y el lenguaje utilizado ponía en riesgo de dividir demasiado las naturalezas, o también a diluirlas, a fusionar ambas naturalezas, ¿ya? Entonces, del 410 al 428, el desarrollo del problema ya es más cristológico. Ya la pregunta central no es quién es Cristo, sino cómo se relacionan en Cristo la naturaleza divina y la humana. Se empiezan a dividir si en Cristo hay una sola persona, si hay dos sujetos, o cómo entender los títulos cristológicos.
Afirmada la deidad del Hijo, ¿cierto? Ahora la Iglesia tuvo que precisar cómo la naturaleza divina y la humana se relacionan en la persona de Cristo. Y en esa discusión y desarrollo teológico de la cristología, Nestorio, obispo de Constantinopla, comienza a rechazar públicamente el título de Teotocos y argumenta lo siguiente. Dice que nadie llame a María Teotocos, porque María era solo un ser humano y es imposible que Dios naciera de un ser humano. Para Nestor era imposible sostener que Dios había nacido o que Dios había sufrido. Propone el título Cristotocos, argumentando que María solo dio a luz a la naturaleza humana, el templo no a la divinidad. En respuesta a cómo se relacionaba la naturaleza humana y la divina de Cristo, su enseñanza implicaba lo siguiente: dos sujetos en Cristo, una unión meramente moral o funcional y una separación excesiva entre la naturaleza divina y humana. En razón de este conflicto, ¿cierto?, se celebra el concilio de Éfeso, convocado por el emperador Teodosio II, y el concilio de Éfeso termina condenando la posición asociada a Nestorio, porque su modo de hablar de Cristo tendía a separar demasiado al Verbo eterno del hombre Jesús. Por eso Éfeso insistió en que el nacido de María es verdaderamente el Hijo de Dios encarnado, no un hombre meramente asociado al Verbo. En ese contexto, el concilio aprobó el uso de Teotocos para María. También vamos a decir también que el concilio no quedó exento de polémicas, ya que Cirilo decide iniciar sin esperar a Juan de Antioquía, aliado de Nestorio, y al resto de la comitiva, y se apresura en juzgar la postura nestoriana. Y esto va a producir, ¿cierto?, un conflicto entre las dos grandes sedes, Alejandría y Antioquía. Ya vamos aquí a repasar qué implicancias tiene el título, ¿cierto?, aprobado en Éfeso. ¿Ya? Para comprender, vamos a adentrar en este concepto, que literalmente significa la que da a luz a Dios, o en la formulación más común, la madre de Dios. ¿Ya? Y el título buscaba lo siguiente: era salvaguardar la unidad personal de Cristo, eh, también resguardar que en Cristo no hay dos hijos ni dos sujetos separados, un humano y otro divino, sino un solo Cristo, el Verbo encarnado. Y que la persona nacida de María no es una persona humana independiente del Verbo, sino el mismo Hijo de Dios encarnado. Ya es un título principalmente cristológico. ¿Y qué es lo que nos va a afirmar la Teotocos? Nos afirma que María sea de origen divino, o sea, el origen de la divinidad del Hijo. Tampoco afirma que haya engendrado la naturaleza, es decir, la usía. Lo que veíamos, ¿cierto?, el concepto de usía en la doctrina de la Trinidad, sino a la persona del Verbo encarnado. No afirma que María sea la madre del Padre o del Espíritu Santo, ni que la Trinidad haya comenzado con ella, ¿cierto? El decir que María es Teotocos es una declaración absolutamente cristológica y establece que el ser concebido de su vientre no era un hombre ordinario que luego recibió inspiración divina, sino que era desde el instante de la concepción el Dios eterno encarnado. Entonces, la Teotocos va a proteger esta verdad de que la persona nacida de María es el Hijo eterno de Dios. ¿Cuáles son las implicancias? Si se rechazaba la Teotocos en el sentido dado por Éfeso, se corría el riesgo de dividir a Cristo en dos sujetos, uno divino y otro humano. El problema entonces no era principalmente mariano, sino cristológico. Esto es lo que buscó el concilio de Éfeso. En ningún caso fue para levantar a la persona de María. El título funciona como una barrera contra el nestorianismo porque obligaba a confesar que el sujeto del nacimiento, del sufrimiento y de la muerte de Cristo es el mismo Hijo eterno, aunque esas experiencias correspondan a su humanidad asumida.
Ya, bueno, para dejar un poco más de tranquilidad con respecto a lo sucedido en Éfeso, ¿cierto? Eh, claro, fue controversial, hubo división entre Alejandría y Antioquía, pero sin embargo, en el 433 se llega ya a un acuerdo doctrinal conocido como la Fórmula de Unión, ¿ya? El aporte de Cirilo de Alejandría y de Juan de Antioquía fue clave para preparar el camino a Calcedonia. Y se afirma lo siguiente, que Cristo es perfecto en deidad, perfecto en humanidad y una sola persona. Se reconoce explícitamente la distinción de naturalezas. Ya aquí, bueno, para tener como un panorama macro después de lo que sucede en Éfeso, estas son las sedes más importantes de la época. Constantinopla, una de las sedes más importantes, presidida por el obispo Flaviano. Alejandría, sede de Dioscoro, sucesor de Cirilo. Antioquía y Roma, sedes que era esta última, presidida por León Magno. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las controversias que eh, van a nacer, ¿cierto? En esta época? Son los dos extremos, ¿cierto? El nestorianismo llegaba al extremo de separar, ¿cierto? Las dos naturalezas de Cristo. Enseñaba que el verbo solo habitaba en un hombre. Y también desde Alejandría va a nacer el eutiquianismo, que es el otro extremo, ¿cierto? Es la reacción de Eutíquez enseña que la humanidad de Cristo fue absorbida por la divinidad como una gota de miel en el océano y queda solamente una naturaleza, ¿cierto? Eh, como va a decir un obispo de la época, para resumir la controversia, señala que Eutíquez cayó en el error contrario de Nestorio. Éfeso, ¿cierto?, protegió la unidad, pero no definió con precisión cómo se relacionan estas dos naturalezas. Y esa falta de precisión abrió nuevas tensiones. Tras Éfeso, algunos teólogos temieron que al proteger la unidad se debilitara esta distinción entre la divinidad y la humanidad. De ahí surgieron nuevas controversias, especialmente en torno a Eutíquez y el monofisismo. Después de Éfeso, la discusión gira en torno a esta pregunta. Si Cristo es una sola persona, ¿cómo se mantienen íntegras su divinidad y su humanidad? Eh, y en ese contexto, ¿cierto? Algunos interpretaron mal la defensa de la unidad personal, entre ellos Eutíquez, como dijimos anteriormente, y afirmaba lo siguiente. Cristo tenía dos naturalezas antes de su encarnación. Después de la encarnación, solo quedó una naturaleza. La naturaleza fue absorbida, fusionada con la divina. Esta herejía se conoce también como el monofisismo, una sola naturaleza. Y el principal problema que instala es que si la humanidad es absorbida, uno, Cristo, no sería plenamente humano. Dos, la redención quedaría comprometida. Y tres, la representación federal sería imposible, ¿cierto? Como Cristo, como el postrer Adán que nos dice en 1 Corintios 15, del 45 al 49. Y aquí nuevamente reaparece el principio de Gregorio de Nizancino. Lo que no es asumido no es redimido, ¿cierto? Y es interesante ver el vital aporte, ¿cierto?, de los padres que resguardaron la ortodoxia, en este caso, los padres capadocios en la doctrina cristológica, quienes pese de ya llevar varios años fallecido, sus enseñanzas permanecieron vivas. En el 448 hay una condena local contra Eutíquez. El patriarca Flaviano de Constantinopla condena a Eutíquez por negar la plena humanidad de Cristo. Pero ahora la controversia va a escalar políticamente. El emperador Teodosio convoca a un segundo concilio de Éfeso, influido por Crisafio y el patriarca Dioscoro de Alejandría, para revisar la condena de Eutíquez.
Ya la reunión se torna violenta, los partidarios de Eutíquez invaden la sede, golpean a Flaviano y a otros obispos y impusieron su deposición. El patriarca Flaviano fue encarcelado y murió poco después a consecuencia de las heridas recibidas. El concilio fue tan irregular y tan violento que más tarde fue llamado el latrocinio de Éfeso, el concilio de ladrones. Ese mismo año, León Magno, obispo de Roma, había escrito un tomo a Flaviano, donde afirma que Cristo posee dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona. Ya, y también va una de las afirmaciones más relevantes, que cada naturaleza actúa en comunión con la otra según lo que le es propio. ¿Ya? Y este documento va a ser fundamental para la formulación de Calcedonia. Ya este documento fue suprimido en el latrocinio de Éfeso, sin embargo, se va a convertir en una obra indispensable. También afina, ¿cierto?, el concepto de la communicatio idiomato, donde el Hijo Eterno de Dios fue verdaderamente quien nació, sufrió y murió en la cruz según su naturaleza humana, y las propiedades de ambas naturalezas pertenecen a una sola persona. En el 450 muere Teodosio II y asciende al poder el emperador Flavius Marcianus, quien va a convocar, ¿cierto?, un nuevo concilio para resolver definitivamente la controversia en el concilio de Calcedonia en el 451. El concilio de Calcedonia se llevó a cabo entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre de ese año en Asia Menor. Este concilio es considerado uno de los 7 primeros concilios ecuménicos y fue crucial para definir la doctrina cristiana ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo, y se convocó para abordar las controversias cristológicas que surgieron tras el concilio de Éfeso y para refutar las herejías del nestorianismo y el monofisismo. ¿Ya? Y aquí, bueno, ahí está el texto, va a quedar ahí disponible para que lo consulten, pero llama la atención, ¿cierto?, que el concilio va a repetir el mismo alrededor de 8 veces. Ahí están destacados, ¿cierto?, con un color distinto. Va a afirmar, ¿cierto?, la verdadera humanidad, o sea, la verdadera divinidad y la verdadera humanidad, la formulación de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, es el estandarte cristológico respecto de cómo se relacionan las dos naturalezas de Cristo. Y el mensaje es claro, ¿cierto? El mensaje de esta formulación es claro. El que nace de María es el mismo Hijo Eterno de Dios, el mismo, ¿cierto? La definición de Calcedonia confiesa a Cristo como uno y el mismo Hijo, perfecto en divinidad, perfecto en humanidad, en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y con esto, mis hermanos, bueno, quedan definidos los límites de la cristología, ya a través de este marco de Calcedonia. El primer concilio de Nicea, ¿cierto? El axioma soteriológico es el siguiente: solo Dios puede salvarnos. Y ese es el límite cristológico que va a definir que Él es plenamente Dios. El segundo concilio de Constantinopla reafirma Nicea, condena al apolinarismo, y el axioma soteriológico es: lo que no es asumido no es sanado, ¿cierto? Y ahí establece el límite, ¿cierto?, entre la verdad, plenamente Dios, plenamente humano. El tercer concilio de Éfeso, que condena al nestorianismo, especifica la unidad personal de Cristo, una persona. Y en el concilio de Calcedonia, que condena al eutiquianismo, mantiene las dos naturalezas sin confusión o cambio, separación o división. Ahí se definen los límites cristológicos, ¿cierto?, acerca de la persona de Cristo. La doctrina de la unión hipostática de Cristo es el corazón del Evangelio. Como dice R.C. Sproul,
La gloria de Cristo consiste en que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, capaz de representar perfectamente a Dios ante los hombres y a los hombres delante de Dios. La doctrina de la unión hipostática, mis queridos hermanos, ocupa un lugar central e irrenunciable en la fe cristiana, porque nos confronta con la siguiente pregunta y la más decisiva del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Si erramos en la persona de Cristo, terminamos errando también en su obra. Si erramos en su obra, terminaremos anunciando un evangelio diferente. La revelación bíblica nos obliga a afirmar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que en Él estas dos naturalezas subsisten sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación, en una sola persona. Solo si Cristo es verdaderamente Dios, puede salvar con poder infinito. Solo si Cristo es verdaderamente hombre, puede representarnos, obedecer en nuestro lugar y morir por nuestros pecados. La iglesia contemporánea no puede hacer teología al margen de la escritura ni de los límites doctrinales definidos históricamente. Las llamadas nuevas revelaciones o nuevas lecturas de Jesús que contradicen la fe histórica no son innovaciones legítimas, sino errores antiguos revestidos de un lenguaje moderno. Como dicen por ahí, no hay herejías nuevas, sino herejías antiguas con nombre nuevo. De hecho, muchas de las herejías cristológicas de la antigüedad siguen entre nosotros, aunque con otros nombres y otras vestiduras. El arrianismo reaparece cada vez que se reduce a Cristo a un ser exaltado, a un maestro moral, a una criatura superior, pero no al Hijo eterno de Dios. El nestorianismo revive cuando se habla de Jesús como si hubiera en él dos sujetos o una unión meramente externa entre lo humano y lo divino. El monofisismo resurge cuando se diluye la verdadera humanidad o se confunden sus naturalezas. El docetismo vuelve cada vez que se presenta a Cristo como aparente humano, pero no realmente participante de nuestra debilidad, sufrimiento y condición histórica. Los nombres cambian, el lenguaje se actualiza, pero el error sigue siendo el mismo: desfigurar al Cristo de las Escrituras. Así que, mis hermanos, este módulo concluye con un llamado a confesar, enseñar y defender la doctrina de Cristo con fidelidad, humildad y valentía. En estos tiempos de confusión doctrinal, de ligereza teológica, de reinterpretaciones constantes, la Iglesia debe volver una y otra vez a las Escrituras, a la fe apostólica, a la sana tradición confesional. No para repetir fórmulas sin vida, sino para adorar con entendimiento al Cristo verdadero, permanecer firmes en el Evangelio y entregar a la próxima generación la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque no basta con decir que creemos en Jesús, es necesario creer en el Jesús verdadero, el que las Escrituras revelan y el que la Iglesia ha confesado fielmente. Una sola persona, dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro único y suficiente Salvador. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, versículo 16. Amén, gloria a Dios.